Cuando la estructura se despierta. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una comprensión de los ejes que muy pocas personas que estudian astrología alcanzan. Ya sabes que los ejes son el esqueleto de la carta natal. Ya sabes cómo funcionan las polaridades, qué significan los planetas angulares, cómo operan los regentes y qué efecto tienen los aspectos a cada ángulo. Todo eso que hemos visto en los 8 capítulos anteriores es la estructura. Es el mapa fijo, la fotografía del cielo en el momento de tu nacimiento. Pero hoy vamos a entrar en algo completamente distinto. Hoy vamos a ver cómo esa estructura se mueve en el tiempo. Cómo se activan los ángulos. Cómo se despiertan. Porque los ejes son estructuras fijas en la carta natal, pero no son estáticos en su manifestación. Hay momentos en la vida donde uno de los 4 ángulos se enciende, se vuelve urgente, demanda atención de una manera que no se puede ignorar. Y esos momentos no son casuales. No son accidentes. Son activaciones. Una activación de un eje ocurre cuando un planeta en tránsito, o una progresión, o una configuración en el retorno solar, toca directamente uno de los 4 ángulos de tu carta natal. Y cuando eso ocurre, el tema de ese eje sale a la superficie de tu vida con una intensidad que puede ser transformadora o puede ser desestabilizadora, dependiendo de qué tan consciente estés de lo que está pasando. Déjame darte un ejemplo muy concreto para que esto aterrice desde el principio. Imagina a alguien que tiene Leo ascendente y que durante años ha vivido con una identidad bastante estable, con una forma de presentarse al mundo que funciona, que es reconocida, que no genera mucho cuestionamiento. Y de pronto Urano, el planeta de la ruptura y la liberación, llega por tránsito a hacer una conjunción exacta con ese ascendente. Lo que eso produce no es un ajuste. Es una revolución. La identidad que había funcionado durante décadas de pronto se siente como una jaula. La forma de ser que parecía auténtica empieza a sentirse como una actuación. Y la persona tiene que reinventarse, tiene que romper con su propia imagen, tiene que dejar ir lo que ya no le sirve aunque eso genere incomodidad en su entorno. Eso es una activación de un eje. No es solo un tránsito más. Es un momento donde la vida está pidiendo que uno de los 4 pilares fundamentales de tu existencia se transforme. Y lo que hace que este capítulo sea tan importante es que une todo lo que vimos antes, todos esos conceptos estructurales, con la dimensión del tiempo. Te permite entender no solo quién eres según tu carta natal, sino cuando ciertos temas centrales de tu vida van a activarse, van a exigir trabajo. Van a abrirse como puertas que no puedes dejar cerradas. Hay activaciones mayores y activaciones menores. Las mayores son las que marcan décadas, las que dividen la vida en un antes y un después. Las menores son las que generan movimiento temporal, que son importantes en su momento pero que no redefinen la estructura completa. Y algo fundamental que quiero que entiendas desde ahora, los 4 ejes no se activan de forma independiente. Cuando se activa un eje, generalmente hay un efecto en el eje opuesto. Cuando Saturno transita tu ascendente, automáticamente está en oposición a tu descendente. Cuando Plutón activa tu MC, está también activando tu IC desde el polo opuesto. Los ejes son sistemas, no puntos aislados. Y eso hay que tenerlo en cuenta en cada lectura. Bloque 2. Principios generales, orbes, duraciones y fases de activación. Antes de entrar en cada tipo de activación por separado, necesito establecer los principios técnicos que aplican a todas. Porque sin esta base clara, las lecturas se vuelven imprecisas y se pierde la capacidad de anticipar con exactitud cuando va a ocurrir algo significativo. Los ejes son puntos extremadamente sensibles. Mucho más sensibles que los planetas natales. Eso significa que cuando un planeta en tránsito o una progresión se acerca a un eje, su influencia empieza a sentirse antes y dura más de lo que duraría si estuviera aspectando a un planeta normal. Los orbes recomendados para activaciones dependen de qué tipo de técnica estemos usando. Para tránsitos de planetas lentos, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, el orbe recomendado es de 3 a 5 grados. Eso significa que cuando uno de estos planetas está a 5 grados de distancia de un eje, la activación ya está en marcha. Puede que todavía no sea dramática, pero ya está operando de fondo. A 3 grados la intensidad aumenta. Y cuando llega a la conjunción exacta, cuando está a 0 grados del eje, ahí es donde el tema se vuelve innegable. Para tránsitos de planetas más rápidos, Júpiter, Marte,
el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, el orbe recomendado es más cerrado, de 1 a 3 grados máximo. Estos planetas se mueven más rápido, su influencia es más puntual, más concentrada en el tiempo. Júpiter puede estar un mes cerca de un eje si está retrógrado. Marte puede estar 2 semanas. El Sol pasa en un par de días. La Luna en horas. Pero todos tienen efecto cuando están dentro de ese rango. Para progresiones, que es una técnica completamente distinta que vamos a ver en detalle más adelante, el orbe tiene que ser mucho más cerrado. 1 grado máximo. Las progresiones se mueven muy lentamente. 1 grado por año aproximadamente en el caso del ascendente y el MC progresados. Entonces, cuando una progresión toca un eje, eso marca un periodo largo, de varios años, donde ese tema va a estar presente de forma constante. Ahora, toda activación tiene 3 fases. La fase de entrada, la fase de exactitud y la fase de salida. Y cada una tiene su propia cualidad. En la fase de entrada, que es cuando el planeta está acercándose al eje pero todavía no llegó a la conjunción exacta. Hay una sensación de que algo está cambiando pero todavía no se sabe exactamente qué. Es la fase de preparación, de presentimiento. Las personas que son sensibles a los tránsitos empiezan a sentir la presión antes de que el tránsito sea exacto. En la fase de exactitud, cuando el planeta está a 0 grados del eje, es cuando el tema explota. Es cuando la vida presenta la situación, la crisis, la oportunidad o la transformación de forma directa. Es el momento de máxima intensidad. Y en la fase de salida, cuando el planeta ya pasó la conjunción exacta y se está alejando del eje, hay una fase de integración. De procesar lo que acaba de pasar. De incorporar el cambio. Esa fase puede durar tanto o más que las otras dos, porque lo que se activa en un eje no se resuelve en 2 semanas. Se trabaja durante meses o años. Hay algo más que quiero aclarar aquí, que es la diferencia entre activar el eje ASC-DSC y activar el eje MC-IC. No es lo mismo. Cuando se activa el eje ASC-DSC, lo que está en juego es la identidad y las relaciones. La forma en que te ves a ti mismo, la forma en que te presentas al mundo, y el tipo de vínculos que construyes con los demás. Las activaciones de este eje suelen manifestarse en cambios en la autoimagen, en crisis o transformaciones en relaciones significativas, en necesidad de redefinir quién eres frente al otro. Cuando se activa el eje MC-IC, lo que está en juego es la vocación y las raíces. El camino público, la carrera, el legado, y al mismo tiempo el origen, la familia, el mundo interior. Las activaciones de este eje suelen manifestarse en cambios de carrera, en mudanzas, en revisiones profundas de la relación con la familia de origen. En necesidad de redefinir hacia dónde vas y desde dónde vienes. Y finalmente, la regla de las activaciones cruzadas, cuando un planeta transita un eje, automáticamente está en oposición al eje contrario. Saturno en el ascendente es Saturno en oposición al descendente. Urano en el MC es Urano en oposición al IC. Eso significa que la activación siempre toca ambos polos del eje. No puedes trabajar solo uno sin que el otro también se mueva. Bloque 3, Saturno en los ejes, maduración y reestructuración. Vamos a empezar con Saturno porque es, en mi experiencia, el tránsito más importante que puede tocar un eje. No es el más dramático. No es el más visible. Pero es el más estructural. Es el que más transforma de forma duradera. Saturno tarda aproximadamente 29 años en dar la vuelta completa al zodiaco. Eso significa que toca cada eje de tu carta natal aproximadamente una vez cada 29 años. Y cuando lo hace, lo que trae es una revisión profunda, una reestructuración, una maduración forzada del tema de ese eje. Saturno en conjunción con el ascendente es una de las configuraciones más significativas de toda la astrología predictiva. Ocurre generalmente alrededor de los 29 años, en el famoso retorno de Saturno, si Saturno natal está cerca del ascendente. Pero independientemente de la edad en que ocurra, lo que produce es una confrontación directa con la propia identidad. La persona tiene que preguntarse, de forma honesta y sin evasivas, quién es realmente. No quién le gustaría ser. No quién los demás esperan que sea. Sino quién es de verdad, con todas las limitaciones y todos los recursos que eso implica. Saturno no permite fantasías.
No permite autoengaños. Pone el espejo de la realidad frente a la cara y dice, esto es lo que hay. Ahora construye desde aquí. Ese tránsito puede sentirse como una pérdida. Puede haber una sensación de que la vitalidad baja, de que la vida pesa más, de que mostrarse al mundo requiere más esfuerzo. No es depresión necesariamente, aunque puede confundirse con eso. Es restricción. Es la vida pidiendo que dejes de expandirte en todas direcciones y que te enfoques en lo que realmente importa. Saturno en oposición al ascendente, que es lo mismo que Saturno en conjunción con el descendente, pone el foco en las relaciones. Y lo que trae es madurez relacional. Las relaciones que no tienen sustancia, que estaban basadas en fantasías o en dependencias inmaduras, no sobreviven este tránsito. Las que sí tienen sustancia se profundizan, se vuelven más serias, más comprometidas, pero también más reales. Puede haber una sensación de soledad aunque se esté en pareja, porque Saturno en el descendente pide que cada uno asuma su propia responsabilidad en lugar de proyectarla en el otro. Y eso no es cómodo. Pero es maduro. Y lo que se construye desde ahí tiene una solidez que las relaciones más fáciles nunca alcanzan. Saturno en conjunción con el MC es el tránsito clásico del logro profesional maduro. Ocurre generalmente en momentos donde la carrera está en un punto de inflexión, donde hay que asumir más responsabilidad, donde hay que demostrar lo que se vale. Puede haber ascensos, puede haber reconocimientos, pero también puede haber una sensación de peso enorme, de que el éxito tiene un costo que no siempre estás seguro de querer pagar. Saturno en oposición al MC, en conjunción con el IC, pone el foco en las raíces. Puede haber temas familiares que necesitan ser resueltos. Puede haber una necesidad de volver al origen, de revisar lo que se heredó, de soltar lo que ya no sirve del pasado. Puede haber mudanzas, cambios en la situación de vivienda, o simplemente una revisión profunda de qué significa hogar y seguridad interna. La duración del tránsito de Saturno sobre un eje puede ser de varios meses si Saturno está directo, o de más de un año si hay retrogradaciones que lo hacen pasar 3 veces sobre el mismo punto. Esos son los tránsitos más intensos, donde el tema del eje se trabaja en 3 oleadas. Una primera confrontación, una segunda revisión más profunda, y una tercera integración final. Bloque 4, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón en los ejes. Ahora vamos a ver los otros 4 planetas lentos que pueden activar los ejes de forma significativa, cada uno con su propia cualidad, su propia duración y su propio tipo de transformación. Júpiter en los ejes es el tránsito de la expansión y la oportunidad. Júpiter tarda aproximadamente 12 años en dar la vuelta al zodiaco, entonces toca cada eje una vez cada 12 años. Y cuando lo hace, lo que trae es apertura, crecimiento, nuevas posibilidades. Júpiter en el ascendente produce un año de mayor visibilidad, de mayor confianza, de sensación de que las cosas están fluyendo con más facilidad. La persona puede sentirse más optimista, más generosa, más capaz de mostrarse plenamente. Puede haber cambios físicos, aumento de peso que no necesariamente es negativo sino expansión del cuerpo. Y puede haber oportunidades que llegan sin mucho esfuerzo consciente. Júpiter en el MC trae oportunidades profesionales, expansión de la carrera, reconocimiento, crecimiento del rol social. Es un año donde lo que se construye tiende a crecer, donde las puertas se abren, donde hay más facilidad para ascender. Pero la sombra es la sobreestimación, la tendencia a prometer más de lo que se puede cumplir, a expandirse demasiado rápido sin tener la estructura para sostenerlo. La duración de Júpiter sobre un eje es de aproximadamente un mes si está directo, pero puede extenderse a varios meses si hay retrogradaciones. Es un tránsito más rápido que Saturno pero igualmente significativo mientras dura. Urano en los ejes es el tránsito de la ruptura y la liberación. Urano tarda aproximadamente 84 años en dar la vuelta completa. Entonces la mayoría de las personas solo experimentan un tránsito de Urano sobre cada eje una vez en la vida. Si es que lo experimentan. Urano en el ascendente es una revolución de identidad. La persona no puede seguir siendo quien era. Hay una necesidad compulsiva de romper con la propia imagen, de liberarse de las expectativas, de ser auténtico aunque eso genere rechazo o incomprensión. Puede haber cambios radicales en la apariencia, en la forma de vestir, en la forma de hablar. Puede haber una necesidad de independencia que antes no existía. Y puede haber rupturas con contextos que ya no permiten esa nueva expresión.
Urano en el MC produce cambios de carrera radicales, cambios de dirección profesional que nadie esperaba, necesidad de innovar, de romper con lo establecido. La persona ya no puede seguir construyendo lo que construía. Necesita algo nuevo, algo original, algo que nunca ha hecho antes. Y eso puede generar inestabilidad temporal, pero también una sensación de libertad que las carreras más convencionales nunca dan. La duración de Urano sobre un eje puede ser de más de un año, especialmente si hay retrogradaciones. Es un tránsito largo, intenso, que marca un antes y un después en la vida de la persona. Neptuno en los ejes es el tránsito de la disolución y la inspiración. Neptuno tarda aproximadamente 165 años en dar la vuelta completa, entonces también es un tránsito que se experimenta máximo una vez en la vida por eje. Neptuno en el ascendente disuelve la identidad. Eso puede manifestarse como confusión sobre quién se es, como una apertura espiritual profunda, como una sensibilidad extrema que hace que la persona absorba todo lo del entorno sin filtro. Puede haber una idealización de uno mismo que después choca con la realidad. O puede haber una apertura artística, una inspiración creativa que no estaba presente antes. Neptuno en el MC disuelve la carrera en el sentido de que los límites se vuelven borrosos. Puede haber una vocación espiritual, artística, de servicio que no cabe en las categorías convencionales de trabajo. Puede haber confusión sobre la dirección profesional, cambios de rumbo que no terminan de cristalizar. O puede haber una inspiración que lleva la carrera hacia territorios completamente nuevos. La duración de Neptuno sobre un eje puede ser de varios años. Es el tránsito más lento, más sutil, más difícil de agarrar mientras está pasando. Muchas veces solo se entiende en retrospectiva, cuando la niebla se levanta y se puede ver que cambió realmente. Plutón en los ejes es el tránsito de la transformación profunda y la muerte simbólica. Plutón tarda aproximadamente 248 años en dar la vuelta completa, entonces es un tránsito que muy pocas personas experimentan en todos sus ejes. Pero que cuando ocurre es de una intensidad que no tiene comparación con ningún otro. Plutón en el ascendente es una muerte y renacimiento de la identidad. La persona que entra a este tránsito no es la misma que sale. Puede haber crisis profundas, pérdidas significativas, confrontaciones con la muerte literal o simbólica. Puede haber una necesidad de descender a las propias sombras, de trabajar con lo que estaba oculto, de sacar a la superficie lo que durante años se mantuvo enterrado. Plutón en el MC transforma la vocación de raíz. Puede haber cambios de carrera que son irreversibles, crisis profesionales que obligan a reinventarse completamente. Luchas de poder en el ámbito laboral que enseñan sobre el uso correcto o incorrecto del poder personal. Lo que se construye después de un tránsito de Plutón en el MC tiene una profundidad que nunca hubiera sido posible sin haber pasado por esa transformación. La duración de Plutón sobre un eje puede ser de varios años, especialmente porque Plutón es el planeta más lento de todos. Es un tránsito de décadas en algunos casos, si se considera todo el proceso de entrada, exactitud y salida. Bloque 5. Tránsitos rápidos y nodos lunares en los ejes. Ahora vamos a ver los tránsitos más rápidos, que aunque no tienen la duración ni la profundidad de los tránsitos lentos, tienen su propia importancia cuando activan los ejes. Marte en los ejes es un tránsito de activación energética. Marte pasa aproximadamente 2 meses en cada signo, entonces toca cada eje una vez cada 2 años aproximadamente. Y cuando lo hace, lo que trae es impulso, urgencia, a veces confrontación. Marte en el ascendente da un mes de mayor asertividad, de mayor capacidad de acción, de presencia más marcada. La persona puede sentirse más directa, más impaciente, más dispuesta a tomar iniciativa. Puede haber conflictos temporales porque la energía marciana no siempre es diplomática. Pero también puede haber logros rápidos, proyectos que se inician con mucha fuerza. Marte en el MC activa la carrera de forma puntual. Puede haber situaciones que requieren acción inmediata, decisiones que no se pueden postergar, confrontaciones profesionales que hay que atravesar. Es un mes de movimiento en el ámbito vocacional. Venus en los ejes es un tránsito de armonización. Venus pasa aproximadamente un mes en cada signo, entonces toca cada eje una vez al año. Y cuando lo hace, lo que trae es suavidad, agrado, facilidad relacional. Venus en el ascendente da unas semanas de mayor atractivo, de mayor gracia en la presencia, de facilidad para generar simpatía.
Es un buen momento para presentaciones públicas, para iniciar relaciones, para cualquier cosa que requiera agradar. Venus en el descendente facilita las relaciones, suaviza los conflictos, trae armonía temporal. Es un buen momento para resolver tensiones relacionales o para iniciar vínculos nuevos. El Sol en los ejes activa cada eje una vez al año, cuando llega por tránsito al grado exacto de cada ángulo. Y cuando lo hace, ese día o esa semana tiene una cualidad especial en relación al tema de ese eje. El Sol en el ascendente es un momento de mayor vitalidad personal. El Sol en el MC es un momento de mayor visibilidad profesional. La Luna en los ejes activa cada eje una vez al mes, cuando llega por tránsito al grado exacto de cada ángulo. Es la activación más rápida, más frecuente y más sutil. Pero cuando la Luna toca un eje, ese día tiene una cualidad emocional específica relacionada con ese eje. La Luna en el IC puede traer un día de necesidad de hogar, de introspección. La Luna en el MC puede traer un día de necesidad de visibilidad, de logro. Y finalmente, los nodos lunares en los ejes. Los nodos se mueven de forma retrógrada. Tardan aproximadamente 18 años y medio en dar la vuelta completa. Y cuando uno de los nodos toca un eje, eso marca un momento kármico, evolutivo, de importancia especial. El nodo norte en el ascendente marca un periodo, de aproximadamente un año y medio, donde el crecimiento de la persona pasa por desarrollar la identidad propia, por individualizarse. Por ser más autónoma. El nodo sur simultáneamente está en el descendente, lo que indica que hay una tendencia heredada de depender demasiado de las relaciones que necesita ser corregida. El nodo norte en el MC marca un periodo donde el crecimiento pasa por construir en el mundo público, por asumir la vocación, por salir del refugio del IC hacia la exposición que el MC requiere. Y al revés, el nodo norte en el IC marca un periodo de volver a las raíces, de trabajar el mundo interior, de soltar la ambición externa para nutrir la base emocional. Bloque 6. Progresiones a los ejes, el reloj interno. Las progresiones secundarias son una técnica completamente distinta de los tránsitos. Mientras que los tránsitos describen los planetas reales moviéndose en el cielo en tiempo presente. Las progresiones son una técnica simbólica donde cada día después del nacimiento representa un año de vida. Y las progresiones de los ejes, específicamente del ascendente y del MC, son una de las herramientas más precisas que tenemos en astrología predictiva para entender cuándo cambia la identidad y la dirección de vida de forma interna, profunda. No necesariamente visible desde afuera pero absolutamente real para la persona. El ascendente progresado se mueve aproximadamente 1 grado por año. Eso significa que tarda aproximadamente 30 años en pasar por un signo completo. Y cuando el ascendente progresado cambia de signo, eso marca un cambio de identidad que es gradual pero irreversible. No es dramático como un tránsito de Urano. No es visible como un tránsito de Júpiter. Es interno. Es sutil. Pero es profundo. La persona empieza a sentirse diferente. Empieza a necesitar cosas distintas. Empieza a mostrarse al mundo de otra manera. Y ese cambio no viene de afuera. Viene de adentro. He visto personas que, cuando su ascendente progresado cambia de signo, empiezan a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ocupar el espacio, sin saber por qué. Simplemente la identidad anterior ya no calza. Ya no es auténtica. Y la nueva identidad empieza a emerger de forma orgánica. El MC progresado también se mueve aproximadamente 1 grado por año, aunque su velocidad puede variar según la latitud. Y cuando el MC progresado cambia de signo, eso marca un cambio de dirección vocacional. No necesariamente un cambio de trabajo. Puede ser el mismo trabajo pero con un enfoque completamente distinto. Puede ser una redefinición de lo que significa éxito para esa persona. Puede ser una nueva comprensión de hacia dónde quiere ir en el mundo. Ahora bien, las progresiones no solo del ascendente y el MC son importantes. También lo son las progresiones de los planetas cuando tocan los ejes natales. El Sol progresado tarda aproximadamente 1 año en avanzar 1 grado. Entonces cuando el Sol progresado hace conjunción con un eje natal, eso marca un año de máxima vitalidad, de máximo foco en el tema de ese eje. El Sol progresado en el MC marca un año de logro profesional importante. El Sol progresado en el IC marca un año de trabajo profundo con las raíces.
La luna progresada se mueve mucho más rápido, aproximadamente 1 grado por mes. Entonces, cuando la luna progresada toca un eje, eso marca un mes de mayor sensibilidad emocional en relación al tema de ese eje. La luna progresada es como un reloj emocional que va marcando qué área de vida está pidiendo atención en cada momento. Y algo muy importante, cuando hay una progresión tocando un eje y al mismo tiempo un tránsito importante tocando el mismo eje. Esa es una activación doble que marca momentos de cambio estructural muy profundo. Por ejemplo, si el ascendente progresado está cambiando de signo y al mismo tiempo Urano está transitando el ascendente natal. Eso es una revolución de identidad que viene desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. Esos son los momentos donde la vida cambia de forma irreversible. Bloque 7. Revoluciones solares, los ejes en el mapa anual. La revolución solar, también llamada retorno solar, es la carta del momento exacto en que el Sol vuelve a su posición natal cada año. Es una técnica que se usa para anticipar qué temas van a ser importantes durante ese año específico, desde un cumpleaños hasta el siguiente. Y los ejes de la revolución solar son una de las claves más importantes de toda la carta anual. Porque te dicen dónde va a estar el foco de ese año, qué áreas de vida van a activarse, qué tipo de energía va a predominar. El ascendente de la revolución solar describe la identidad del año, la energía con la que la persona va a moverse durante esos 12 meses. No reemplaza al ascendente natal, pero lo modifica temporalmente. Si el ascendente de la revolución solar es Escorpio, ese va a ser un año marcado por la intensidad, la profundidad, la transformación, independientemente de cuál sea el ascendente natal. El MC de la revolución solar describe la dirección vocacional del año, lo que va a ser importante construir en el mundo público durante esos 12 meses. Si el MC de la revolución solar es Acuario, ese va a ser un año de innovación, de ruptura con lo establecido, de buscar una vocación más original o más conectada con el bien colectivo. Pero lo más importante no es solo mirar los ejes de la revolución solar de forma aislada. Lo importante es mirar cómo se relacionan con los ejes natales. Si el ascendente de la revolución solar cae sobre el MC natal, ese va a ser un año donde la identidad y la vocación se alinean de forma especial, donde lo que la persona es y lo que construye en el mundo están en sintonía. Si el ascendente de la revolución solar cae sobre el IC natal, ese va a ser un año más introspectivo, más orientado hacia el mundo interior que hacia el mundo público. Los planetas angulares en la revolución solar, es decir, los planetas que están cerca de los ejes de la carta anual, tienen un peso enorme en la definición del año. Saturno angular en la revolución solar marca un año de responsabilidad, de maduración, de trabajo duro. Júpiter angular marca un año de expansión, de oportunidades. Urano angular marca un año de cambios radicales. Y los regentes de los ejes de la revolución solar también son importantes. Si el regente del ascendente de la revolución solar está en la casa 7, ese va a ser un año donde las relaciones tienen un peso central. Si el regente del MC de la revolución solar está en la casa 12, ese va a ser un año donde la vocación requiere trabajo interno, espiritual, de retiro o de procesamiento antes de poder expresarse en el mundo. Hay años donde los ejes de la revolución solar activan de forma muy directa los ejes natales, y esos son los años de mayor transformación. Por ejemplo, si en la revolución solar hay un planeta como Plutón en conjunción exacta con el ascendente natal, ese va a ser un año de transformación profunda de la identidad. Un año que marca un antes y un después en la vida de la persona. Bloque 8. Temas avanzados, activaciones simultáneas y ciclos importantes. Ahora vamos a entrar en temas que son verdaderamente avanzados y que solo se usan en lecturas de alto nivel técnico. El primero es el tema de las activaciones simultáneas. Cuando hay más de un tránsito o progresión activando los ejes al mismo tiempo, la intensidad se multiplica. Y esos son los momentos de mayor transformación estructural que puede experimentar una persona. Por ejemplo, imagina a alguien que tiene Saturno transitando su MC, mientras que al mismo tiempo su ascendente progresado está cambiando de signo. Y en su revolución solar hay un planeta angular importante. Esas son 3 capas de activación operando simultáneamente. Eso no es casualidad. Eso es un momento kármico, evolutivo, donde la vida está pidiendo un cambio estructural muy profundo. He visto personas que en esos momentos cambian de país, cambian de carrera, terminan relaciones de décadas, inician proyectos que definen el resto de su vida.
No porque estén siendo impulsivos, sino porque la estructura interna está pidiendo ese cambio y ya no hay forma de resistirlo sin un costo enorme. El segundo tema avanzado es la lectura combinada de tránsito más progresión más revolución solar. Cuando haces una consulta predictiva seria, no puedes mirar solo los tránsitos. Tienes que mirar también las progresiones, porque te dicen que está cambiando desde adentro. Y tienes que mirar la revolución solar, porque te dice qué temas van a ser importantes durante ese año específico. Y cuando las tres técnicas apuntan en la misma dirección, cuando los tránsitos, las progresiones y la revolución solar están todas activando el mismo eje o el mismo tema, ahí es donde tienes la certeza de que algo va a ocurrir. No sabes exactamente qué, pero sabes que va a ser significativo. El tercer tema son los ciclos importantes en relación a los ejes. Hay ciertos momentos en la vida que están marcados por ciclos planetarios que tocan los ejes de forma casi inevitable. Alrededor de los 29 años está el retorno de Saturno, que generalmente activa al menos uno de los ejes de la carta de forma directa o indirecta. Es un momento de maduración estructural. Alrededor de los 42 años está la oposición de Urano, que también suele activar los ejes. Es un momento de crisis de mediana edad, de necesidad de liberación, de revisar si la vida que se está viviendo es genuinamente propia. Alrededor de los 58, 59 años está el segundo retorno de Saturno, que es otro momento de maduración profunda donde los ejes se revisan desde una perspectiva de mayor sabiduría. Estos ciclos no operan de forma mecánica. No todo el mundo experimenta el retorno de Saturno de la misma manera. Pero cuando coinciden con activaciones directas de los ejes, la intensidad es mayor. El cuarto tema es la diferencia en la lectura según el sistema de casas que se use. En Placidus, que es el sistema más común, los ejes pueden estar a distancias variables de las cúspides de las casas. En Whole Sign, los ejes siempre están al principio de las casas 1, 4, 7 y 10. Y eso puede cambiar qué planetas se consideran angulares en cada sistema. Mi recomendación es siempre usar el grado exacto de los ejes como punto de referencia principal, independientemente del sistema de casas. Porque los ejes son puntos matemáticos precisos que no dependen del sistema. Y el quinto tema es cómo distinguir activaciones evolutivas de activaciones crisis. No todas las activaciones de los ejes son traumáticas. Algunas son simplemente momentos de crecimiento, de apertura, de expansión. Pero otras son crisis en el sentido más profundo de la palabra, momentos donde algo tiene que romperse para que algo nuevo pueda nacer. La diferencia generalmente está en el planeta que hace la activación y en la condición de ese eje en la carta natal. Si el eje ya tenía tensión estructural por aspectos natales difíciles, y llega Plutón o Saturno o Urano a activarlo, probablemente va a ser crisis. Si el eje estaba relativamente armónico y llega Júpiter o Venus a activarlo, probablemente va a ser expansión. Bloque 9. Ejemplos prácticos, antes y después de la activación. Voy a trabajar ahora con dos ejemplos de cartas reales, anónimas, donde una activación de un eje cambió la vida de la persona de forma clara y documentada. El primer ejemplo es una persona con Libra ascendente que a los 32 años tuvo a Plutón transitando en conjunción exacta con su ascendente. Plutón estuvo en ese grado durante casi 2 años por las retrogradaciones. Antes de esa activación, esta persona tenía una vida estable, una relación de pareja de varios años, un trabajo que funcionaba, una identidad que estaba clara aunque no necesariamente plena. Era una vida construida sobre la necesidad de armonía, de equilibrio, de no generar conflictos. Típico de Libra ascendente. Pero cuando Plutón llegó al ascendente, todo eso se desmoronó. No de golpe, sino gradualmente, como una demolición controlada. La relación de pareja terminó porque la persona se dio cuenta de que estaba ahí por miedo a estar sola, no por amor genuino. El trabajo empezó a sentirse como una jaula, como algo que había elegido para agradar a otros pero que no correspondía con lo que realmente quería hacer. Y la identidad misma, esa máscara de persona agradable, equilibrada, que nunca generaba problemas, empezó a sentirse como una mentira. Durante esos 2 años, esta persona atravesó una crisis profunda. Terapia intensiva. Mucha soledad. Mucho cuestionamiento. Pero lo que salió del otro lado era una persona completamente distinta. Más auténtica.
Más dispuesta a decir lo que pensaba aunque eso generara incomodidad. Más capaz de estar sola sin necesitar la validación de otros. Más conectada con su propio poder. Eso es Plutón en el ascendente. No es un tránsito fácil. Pero es transformador de una forma que ningún otro tránsito iguala. El segundo ejemplo es una persona con Capricornio en el MC que a los 40 años tuvo a Urano, transitando en conjunción con su MC. Urano estuvo en ese grado durante aproximadamente un año. Antes de esa activación, esta persona tenía una carrera corporativa muy sólida. 20 años en la misma empresa, ascensos graduales, un salario bueno, estabilidad económica, reconocimiento profesional. Todo lo que Capricornio en el MC busca construir. Pero cuando Urano llegó al MC, todo eso dejó de tener sentido. No hubo un evento externo que lo provocara. Fue interno. La persona simplemente despertó un día y supo con absoluta claridad que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, que necesitaba algo completamente distinto. Y contra todas las recomendaciones de su entorno, contra el sentido común, contra la seguridad económica que había construido durante 2 décadas, renunció. Y se metió en un proyecto completamente nuevo, de emprendimiento, en un área que nunca había explorado antes. Fue aterrador. Fue inestable. Pero fue genuino. 5 años después de ese tránsito, cuando hablé con esta persona, me dijo que fue la mejor decisión que había tomado en su vida. Que por primera vez estaba haciendo algo que realmente le importaba, algo que sentía como suyo, sin tener que responder a expectativas ajenas. Eso es Urano en el MC. No te deja seguir construyendo lo que ya no es tuyo. Te libera, aunque la liberación sea incómoda. Bloque 10, integración práctica, cómo usar todo esto en lecturas reales. Llegamos a la parte más práctica de este capítulo, y probablemente la más útil para quien está leyendo esto con la intención de aplicarlo en consultas reales o en su propia vida. Cuando haces una consulta predictiva, cuando alguien te pregunta qué viene, qué esperar para el año que viene, qué temas van a ser importantes, el proceso que yo sigo es siempre el mismo. Primero, identifico los tránsitos lentos que están tocando o van a tocar los ejes en el periodo que se está consultando. Si hay un tránsito de Saturno, Urano, Neptuno o Plutón cerca de un eje, ese es el tema principal. Todo lo demás es secundario. Segundo, miro las progresiones. Especialmente el ascendente progresado y el MC progresado. Si alguno de esos dos está cambiando de signo o está haciendo un aspecto importante a un planeta natal, eso me dice que hay un cambio interno profundo que está en marcha. Independientemente de lo que esté pasando en los tránsitos. Tercero, miro la revolución solar del año en cuestión. ¿Qué signo está en el ascendente de la revolución solar? ¿Qué planetas están angulares? ¿Cómo se relacionan los ejes de la revolución solar con los ejes natales? Y cuarto, integro las 3 capas. Miro dónde coinciden. Porque donde los tránsitos, las progresiones y la revolución solar apuntan en la misma dirección, ahí es donde va a estar el foco real del año. Y después de todo eso, lo que hago no es decirle a la persona qué va a pasar. Porque la astrología no funciona así. Lo que hago es decirle qué temas van a estar activos, qué áreas de su vida van a pedir atención, qué tipo de energía va a predominar, y qué recursos tiene disponibles para navegar ese periodo. Por ejemplo, si veo que Saturno está transitando el ascendente, no le digo, vas a tener una crisis de identidad. Le digo, este es un año donde tu identidad va a estar en revisión. Vas a tener que preguntarte con honestidad quién eres y qué quieres construir desde ese lugar. Puede sentirse restrictivo, puede sentirse pesado, pero lo que se construye desde ahí va a tener una solidez que las cosas más fáciles no tienen. Y tienes estos recursos disponibles para trabajar ese proceso. Esa es la diferencia entre una lectura predictiva que asusta y una lectura predictiva que acompaña. No es negar la dificultad. Es contextualizar la dificultad dentro de un proceso de crecimiento que tiene sentido y que tiene dirección. Y algo muy importante que siempre digo en consultas predictivas, las activaciones de los ejes no son eventos aislados. Son procesos. Tienen fases. Y cada fase tiene su propia función. La fase de entrada es para prepararse. Para ver venir lo que viene. Para empezar a ajustar internamente antes de que la vida te fuerce a ajustar externamente.
La fase de exactitud es para atravesar. Para estar presente. Para no evadir lo que la vida está pidiendo que mires. Y la fase de salida es para integrar. Para procesar lo que pasó. Para incorporar el aprendizaje. Para construir desde el nuevo lugar. Cuando la gente entiende eso, cuando entiende que la activación de un eje es un proceso que tiene sentido dentro de su desarrollo, la ansiedad baja. No desaparece. Pero baja. Porque hay comprensión. Y la comprensión siempre reduce el miedo. Bloque 11. Cierre, los ejes como relojes evolutivos. Quiero cerrar este capítulo con una imagen que uso a veces en consulta y que me parece que captura bien lo que hemos visto hoy. Los ejes no solo describen quiénes somos. También describen cuando ciertos temas centrales de nuestra existencia se van a activar, se van a abrir, van a demandar atención y trabajo. Son como relojes evolutivos. Marcan el tiempo interno, el tiempo del alma, el tiempo de los procesos profundos que no se pueden apresurar ni posponer. Y cuando aprendes a leer esos relojes, cuando entiendes qué significa que Saturno esté transitando tu MC o que tu ascendente progresado esté cambiando de signo, dejas de vivir la vida de forma reactiva, simplemente respondiendo a lo que viene sin entender por qué viene. Empiezas a vivir de forma más consciente. Con más anticipación. Con más capacidad de prepararte para lo que se está gestando. Y eso no elimina las dificultades. Pero las vuelve más navegables. Porque una cosa es que Plutón te tome por sorpresa cuando transita tu ascendente. Y otra cosa completamente distinta es saber que Plutón se está acercando, entender que viene, empezar a trabajar con eso internamente antes de que explote en la superficie. Y atravesar esa transformación con la consciencia de que es un proceso que tiene sentido dentro de tu desarrollo. Dominar las activaciones de los ejes es una de las herramientas predictivas y evolutivas más poderosas que tiene la astrología. No porque te permita evitar lo difícil, sino porque te permite entender lo difícil, contextualizarlo, y trabajarlo con los recursos que tienes disponibles. En el próximo y último capítulo de esta serie vamos a poner absolutamente todo en práctica. Vamos a analizar casos prácticos completos, cartas reales donde vamos a leer los 4 ejes como un sistema vivo, coherente, integrado. Vamos a ver cómo todo lo que construimos durante estos 9 capítulos se une en lecturas que realmente explican la vida de una persona, que tocan lo que importa, que acompañan de verdad. Y vamos a cerrar esta serie profunda sobre los ejes con las herramientas completas para que puedas hacer ese nivel de lectura por ti mismo. Nos vemos ahí.